cree que el mundo entero está inmerso en una crisis económica, la peor desde 1930, después de la Gran Depresión, y esto afecta a todos los continentes y a todos los países, con mayor o menor consecuencias también sanitarias, ¿no?, por el coronavirus. La región, América Latina y todo el continente, en realidad tampoco está exceptuada de toda la situación económica, principalmente con datos en la región con caída de la industria también, con producciones totalmente limitadas y paralizadas, Facu. Así es, Diana. Como hemos visto en la semana, el INDEC presentó los datos locales de lo que fue abril, el primer mes completo de cuarentena, con una caída de la actividad económica de más de 26 puntos, que vaticina una caída también del PBI muy importante para lo que es todo este segundo trimestre que acabamos de terminar el día de ayer. Lo cierto es que no solamente en la Argentina esta situación de crisis y caída de la actividad, se conocieron también datos de lo que fue, por ejemplo, el mes de mayo en la actividad económica de Chile, acá al lado, del otro lado de la cordillera, que si bien tuvo, digamos, otra técnica u otra aplicación de cuarentena, su economía cayó un 15% y también, de alguna manera, sumó el mote de la peor caída en la actividad económica de Chile en la historia, por lo menos desde que se tienen registros. La verdad que son situaciones que se repiten en todos los países. Brasil, sin ir más lejos, la mayor economía de Sudamérica y además el principal socio comercial de la República Argentina, también viene en caída libre. Hubo algunos indicadores del mes de junio donde mostraba cierta recuperación en algunos sectores, pero lo cierto es que si bien el FMI dice que toda la región va a caer alrededor de un 5% en materia del Producto Bruto, Brasil va a caer un 7,7% y esto en realidad son los primeros pronósticos. Hay que ver cómo sigue la película en los próximos meses. Lo cierto es que para la Argentina eso también es una mala noticia porque la relación comercial de Argentina y Brasil está en el menor nivel en 17 años. Y habría que evaluar, ¿no?, después cuál va a ser la velocidad de cada uno de los países para poder recuperarse. Y en esa velocidad también influyen mucho el nivel de déficit fiscal que puedan llegar a tener cada uno de los países y el nivel de inversión que puedan llegar a generar. Si uno piensa qué pasa en la economía post-pandemia, necesita ver cuáles van a ser aquellas industrias, emprendimientos que pueden llegar a evolucionar o a sobrevivir a todo esto de la mejor manera, cosa de poder generar empleos, que va a ser una de las grandes crisis que ya se está viendo en Europa en general. Hay algunos sectores que son los más beneficiarios de esta nueva etapa o de esta nueva situación económica que trae la pandemia. Exactamente. Te traje hoy un caso de un emprendedor argentino que, si te digo que tiene 33 años y todo lo que hizo hasta el momento, no lo vas a poder creer. Él es Pierpaolo Barbieri. Siendo muy joven, cuando tenía 17 años, de hecho, se perdió su viaje de egresados para rendir un examen y ingresar ni más ni menos que a Harvard, donde estudió economía e historia. Después continuó estudiando, hizo un posgrado en Cambridge, donde continuó con esta misma temática de estudio y al mismo tiempo tuvo hasta tiempo de escribir un libro sobre cómo el nazismo ayudaba de alguna manera y financiaba la victoria del franquismo. Vos dirás cómo terminó invirtiendo en la Argentina. ¿Y qué es lo que hace? Claro, ¿y qué es lo que hace? Bueno, en 2014 vuelve al país y nota que los activos argentinos estaban muy baratos y que ganase quien ganase, en ese momento estábamos a un año de la elección presidencial, tenía que abrirse la economía argentina. Entonces él dijo, hay que comprar activos argentinos, convenció inversores que había conocido en Estados Unidos y en Europa y acto seguido, además de crear y convencer a estos inversores de invertir en el país, termina invirtiendo también en la economía real y quería invertir en algo que genere un cambio en materia social o que tenga impacto social. Y es ahí cuando surge Ualá. ¿Qué es Ualá? Él lo resume seguramente mucho mejor que yo, pero básicamente viene a generar un cambio revolucionario en lo que es la intermediación financiera y acabar con el efectivo. Estamos muy acostumbrados los argentinos a incluso guardar, por ejemplo, los dólares debajo del colchón. Claro, bueno, además de una economía informal bastante interesante. Vamos a la mesa. Una cosa más, simplemente. Él con esto, para terminar de contarte un poco de qué se trata, es una app y una tarjeta de crédito
y no tener que pasar por el banco. ¿Sabés a quién convenció? ¿A quién? Para invertir, su primer inversor en realidad, al mismísimo George Soros. Recordarás, Acá lo un tenemos. magnate húngaro radicado en los Estados Unidos que después de más de 10 años volvió a invertir en la Argentina e invirtió en este desarrollo. Ahora sí lo vamos a presentar a Pierpaolo Barberi, que es el fundador y CEO de Ualá. Ya nos está explicando esta carrera meteórica prácticamente que venías haciendo. Pierpaolo, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, es un placer estar con ustedes. Gracias por esa introducción. Bueno, Facundo nos comentaba un poco la trayectoria, la historia de tu emprendimiento y la pregunta es, Ualá, ¿en qué situación está hoy en día con la pandemia en la Argentina? Bueno, la verdad que nosotros somos muy afortunados de poder seguir creciendo, de poder seguir creando trabajo. Hemos sumado más de 100 colaboradores desde el comienzo de la pandemia, desde el comienzo de la cuarentena en Argentina. O sea que ya somos casi 400 colaboradores en todo el país. Ya tenemos gente operando no solamente en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos nuestras oficinas cerradas por ahora, pero también remotamente alrededor del país. Entonces tenemos gente en Rosario, en Córdoba, ahora se está sumando gente en Mendoza, todos trabajando en el sueño común que es Ualá. Que cada vez hay más demanda por los servicios que hacemos en un mundo donde creemos que el efectivo viene en caída y muchas de las actitudes que se cambian durante la pandemia nosotros creemos que no van a volver para atrás porque es mucho más cómodo y efectivo y barato para el Estado operar con tarjeta y no con efectivo. Pierpaolo, te escucha algún comerciante de acá que no es tan joven como vos y te dice que es imposible que en la Argentina esté en decadencia el efectivo. Hay una gran materia de informalidad, ¿no? De dinero que se maneja desde lo informal, de personas que no están acostumbradas a lo online. Sí, ese comerciante hoy tiene razón, porque la verdad es que el 70% de los pagos en Argentina todavía ocurren en efectivo. Pero yo apuesto al futuro y creo que el comerciante va a dejar de tener razón en un par de años. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad es terminar con una gran inequidad que existe en Argentina, que es que por muchos años solamente les dimos métodos de pagos no efectivos a los que más tienen. Y es así que la Argentina tiene el 50% de la población que ha estado fuera del sistema formal de crédito, de ahorro, de pagos. Y es parte de lo que venimos a cambiar en Ualá. ¿Por qué? Porque nosotros le damos una cuenta y una tarjeta a todo el mundo. Mientras tengas un DNI y te registres, que tarda solamente 5 minutos, te mandamos una tarjeta y de esa manera te incluimos en un sistema que nosotros creemos que de acá a los próximos 5 años va a bajar radicalmente el uso del efectivo y ese comerciante que hoy tiene razón va a dejar de tener razón. Facu. Pierre, ¿qué opinan los banqueros tradicionales de esta irrupción tuya en los últimos 3 años casi que tiene Ualá en la Argentina? ¿Te ven como una amenaza o como una oportunidad? Yo creo que la primera reacción es quién es ese pendejo que vino acá a competir con nosotros. Pero creo que la segunda reacción es un poco más positiva y hoy nosotros ya trabajamos con 4 bancos tradicionales de distinta manera. Tenemos una alianza con el Banco Industrial, con el que accedemos al sistema de interoperabilidad bancaria. Tenemos cuentas recaudadoras en Galicia. Trabajamos con Western Union para todo lo que es pago de servicios. O sea, nosotros somos parte de un ecosistema financiero que viene a darle acceso a un montón de gente que antes no tenía acceso. Y creo, y eso es algo que culturalmente me parece muy importante y cada vez más banqueros tradicionales en Argentina lo entienden, que la competencia nos hace mejor a todos. ¿Por qué? Porque crea más opciones para los usuarios que pueden crear su historia crediticia en Ualá y el día de mañana ir a sacar un préstamo al Banco Provincia, al Banco de la Ciudad, al Banco Santander o al Banco Galicia. Y eso está muy bien. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando hay más competencia, hacemos mejor producto. Y yo lo digo siempre, muchos de los productos bancarios a nosotros nos hacen ser mejores y los productos no bancarios también. Entonces creo que como sociedad nos debemos cambiar la manera en que vemos la competencia y eso está ocurriendo en Argentina en este ecosistema de finanzas que se hace más plural y más inclusivo. Giselle. Sí, ¿cómo estás, Pierpaolo? La pregunta tiene que ver con algo más global de lo que está pasando en Argentina, ¿no? ¿Vos qué sentís cuando escuchás al presidente, con tu mirada de largo plazo y pensando en el futuro, que elige la salud por sobre la economía y no un equilibrio entre ambas? Digo, ¿cuál es tu pensamiento sobre eso?
Bueno, yo no soy epidemiólogo, no soy experto. En su momento fui uno de los empresarios que creo más habló del tema del COVID-19, porque yo en febrero y en marzo lo empecé a ver en el resto del mundo. Viví en carne propia por familiares que tengo de la familia de mi padre en Italia, cómo sufrió el país y cómo sufrió toda Europa el embate del COVID-19. Yo creo que la Argentina la agarra el COVID en un momento muy débil porque tenemos simultáneamente una recesión y además un problema de deuda que esperamos que las próximas semanas se pueda resolver. Entonces creo que nos agarró en un muy mal momento y además está atacando a países que están muy cercanos a nosotros en términos no solamente geográficos sino también económicos, como Chile, como Brasil, como México. Yo creo que es una falsa dicotomía hablar de economía o salud. Creo que hay que hacer las dos cosas y la verdad que creo que está muy bien lo que se está intentando hacer de programas como Detectar, donde se está subiendo la cantidad de testeos para encontrar a la gente asintomática y de esa manera creo poder permitir toda la actividad económica que es necesario tener para no perder la batalla contra la recesión. Y creo que tristemente es muy difícil y al ser un país de las características económicas como la Argentina, en todas las pandemias, y esto te lo digo como historiador, nos va a pegar y nos va a pegar muy fuerte. Entonces tenemos que trabajar todos como sociedad para poder salir adelante y volver a la senda del crecimiento, que creo que es lo que todos queremos. Ahora, en ese sentido, la pandemia, en algún punto vos mencionabas recién que venimos de años de recesión y esto va a provocar mayor recesión aún en la Argentina. Y también uno, si va buscando en los diferentes medios de comunicación, portales y demás, se habla mucho de aquellos empresarios que ya buscan otros rumbos y de hecho irse de la Argentina. Yo te hago la pregunta contraria. ¿Cuál es el motivo por el cual un empresario tendría que pensar en la Argentina como una buena oportunidad? Bueno, yo lo dije desde el primer día. Después de 12 años, como ustedes dijeron, fuera de la Argentina, yo volví. ¿Por qué? Porque creo que aquí el talento es realmente único para crear un producto como Ualá, que es 100% digital. La verdad que no podríamos haber encontrado mejor talento y me lo dicen todos los inversores, no solamente Soros, sino también me lo dice la gente de Tencent, que es la primera vez que invierte en la Argentina en fintech, o me lo dice la gente de SoftBank, que nunca antes había invertido en Argentina, o sea, un grupo chino, un grupo japonés. La verdad que la calidad del talento argentino y las posibilidades de crear un producto completamente digital en la Argentina son realmente excelentes. Entonces, este año nosotros arrancamos el año con 170 colaboradores. Hoy, como te dije, somos 400. Yo creo que a fin de año mis proyecciones eran que íbamos a hacer alrededor de 600. Y creo que al fin y al cabo, como viene la demanda, vamos a terminar siendo 700. A mí me llena de orgullo poder seguir creando trabajo y apostando a la Argentina, porque como digo siempre, nosotros tenemos 2.1 millón de clientes. 400.000 de esos clientes se sumaron a Ualá desde el comienzo de la pandemia y creemos que todavía hay un mercado de 35 millones de argentinos más para darle servicios financieros, para democratizar el acceso al ahorro y al crédito, y de esa manera creo que hacemos un bien general, no solamente al ecosistema, sino mucho más allá. Va a ser difícil, sí, Argentina va a sufrir más que muchos países del mundo. Ojalá nosotros pudiéramos tener acceso a los mercados de capitales como están teniendo otros vecinos para poder financiar el déficit. Eso no es posible hoy, pero yo creo que sí va a ser posible después del acuerdo de deuda, y de esa manera creo que el rebote en Argentina tiene muchas esperanzas de ser muy bueno. ¿Por qué? Porque creo que hay mucha demanda en Argentina que se ha resentido por varios años, y si la recuperación es como parece ser en Europa y en Estados Unidos, creo que eso nos va a ayudar a salir. Pero bueno, eso requiere de que todos apostemos, claro, y no que nos vayamos. Así que nosotros seguimos apostando y creando trabajo acá. Y no que nos vayamos, sí, Facu. Claro. Pierre, apelando de nuevo a tu rol de historiador, vaticinaste con buen tino el hecho de que en 2014 pensabas que pronto Argentina, ganase quien ganase, iba a abrirse al mundo, porque obviamente era una economía muy cerrada. ¿Qué pronósticos haces, o en el equipo de Ualá y los inversores internacionales hacen con respecto al futuro de la Argentina? ¿Crees que hay posibilidad de cambios estructurales a partir de esta crisis? Yo creo que sí. Creo que obviamente la recesión va a ser muy profunda en 2020. Creo que deberíamos ver una recuperación en 2021, especialmente cómo está yendo China, cómo los estímulos de Europa y de Estados Unidos están funcionando.
Creo que eso estructuralmente nos debería ayudar por las industrias que le dan riqueza a la Argentina. Creo que es necesaria la estabilidad macroeconómica y la sustentabilidad del modelo, y es por eso que es tan clave poder llegar a un acuerdo que nos permita tener acceso a los mercados de capitales internacionales. Creo que el Fondo Monetario está dispuesto a trabajar con la Argentina y ayudarnos a salir de esto. Obviamente depende bastante del virus, depende bastante de la duración de la cuarentena, pero yo creo que el talento argentino está. Yo creo que en nuestra área, en los servicios de economía del conocimiento, la competitividad de Argentina no podría ser mejor, por eso hay que seguir apostando a la educación en este sector. Yo siempre digo que nosotros pensamos mucho en los productos agroindustriales que le dieron la riqueza a la Argentina en el siglo XIX y en el siglo XX, pero el talento argentino que existe en el área de tecnología es tal que podría ser la soja del siglo XXI. Entonces nosotros tenemos que pensar en cuidar eso y prepararlo para la exportación. ¿Por qué? Porque crear producto en Argentina, no solamente en Ualá, como hacemos para el mercado argentino, pero digo, una empresa como Google, como Facebook, muchos jugadores internacionales, Microsoft, que tienen gran presencia en Argentina, lo reconocen, y creo que como eje de desarrollo es importante para nosotros apostar a la economía del conocimiento. ¿Por qué? Por la calidad de la educación argentina, por la zona horaria en la que operamos y en general por los talentos que tenemos. Entonces creo que eso le puede dar al país una gran fuerza y un área exportadora que nos permita tener esa tan ansiada estabilidad macroeconómica que ha sido elusiva en nuestra historia. ¿Y sentís que el gobierno va en ese sentido, por lo menos con el sector de ustedes, el de economía de conocimiento, porque promovió unos cambios? Bueno, está en el Congreso la ley ahí frenada, que frenó beneficios fiscales para el sector. Entonces, ¿qué opinas de eso? Sí, la verdad, esa ley no aplica a empresas como Ualá, porque como dije yo, nosotros nos focalizamos en el mercado interno. Esa está hecha más para la exportación. Yo creo que está muy bien lo de promover que empresas más chicas puedan tener beneficios fiscales al exportar, pero yo iba más allá. Yo no quiero pedir ningún beneficio, no quiero exenciones de nada. Yo lo que creo es que como sociedad tenemos que apostar a este eje como nuestros abuelos y abuelas apostaron al campo. A eso iba. O sea, creo que somos competitivos sin necesidades de reformas fiscales o macroeconómicas, que además tienen que venir. Pero si nosotros queremos lidiar con nuestro déficit comercial persistente, que está muy relacionado a la matriz productiva que tiene Argentina, necesitamos nuevas industrias de exportación. Entonces nosotros podemos pensar en productos de agroexportación de valor agregado, o sea, exportar no la soja, sino la milanesa de soja, no la uva, sino el vino. Claro. Pero también creo que en el sector de la economía del conocimiento tenemos una ventaja. Por eso han nacido de Argentinas, no una, muchísimas empresas de gran éxito internacional. Yo siempre lo digo, Mercado Libre, la mejor empresa del país, que es un honor competir con ellos. Te iba a preguntar por Mercado Libre. Te quería preguntar antes de despedirnos por Mercado Libre, que empezó en la Argentina, pero ahora el mercado más fuerte lo tiene en Brasil. Que tenemos. Sí, es verdad. Pero bueno, Brasil es un mercado de más de 200 millones de personas. Es muy grande. Pero bueno, no dejan de ser una empresa argentina que ha creado un montón de trabajo en Argentina, y nosotros hemos contratado gente de ahí. O sea, cuando vos tenés un ecosistema tecnológico, claro, lo que lográs es que la gente que un día estuvo en Mercado Libre o otro día estuvo en Globant, hoy esté en emprendimientos. Entonces lo que digo es que si nosotros logramos promover ese ecosistema, creo que ganamos todos como sociedad, porque nos ayuda a crear nuevas empresas que puedan exportar y ayudar al país. Bueno, Pierpaolo, gracias por haber estado con nosotros y compartir la experiencia. En algún punto, algo más esperanzador y positivo dentro de todas las negativas que tiene la economía argentina. Soy positivo. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias. Como esta incertidumbre, ¿no?